Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad estamos estudiando las parashot Nitzavim y Vayelech. Prácticamente son de las últimas porciones de la Torá y en esta oportunidad en este año se leen juntas. Así que, ¿en qué estamos en este momento? Estamos en el momento en que Moshe nos pide dejar de poner excusas, empezar a asumir la responsabilidad de quiénes somos y de qué haremos en nuestra vida y al ingresar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Ya es hora, es el momento. ¿Y nosotros dónde estamos? Bueno, estamos en el umbral de Yom Teruah, de las fiestas del juicio, Yom Kippur, Sukkot, también, ¿cierto?, de un nuevo año, donde se trata también de ser honestos con quiénes somos y qué haremos. ¿Cuál es nuestro grado de responsabilidad frente a la Torá, frente al Eterno, ¿cierto? En nuestro cumplimiento. Y saber que nuestro compromiso también será proporcional a las excusas que pongamos, ¿cierto? Para evitar ese compromiso. Mientras más comprometido, menos excusas voy a colocar. Mientras menos comprometido, más excusas voy a colocar. Entonces, este próximo año, ¿de qué se tratará mi posición, mi postura? ¿Pondré muchas excusas o estaré muy comprometido con el Eterno? Así que Moshe estaba en su discurso final, y esto también estaba transmitiéndole, ¿cierto?, a los hijos de Israel, que estaba haciendo él, estaba confrontando las principales excusas que tenía el pueblo de Israel para, ¿cierto?, evitar que eludieran su responsabilidad y se comprometieran con la Torá y los mandamientos que les había presentado. Así que Moshe presenta, ¿cierto?, en esta porción las bases del pacto, habla de la promesa, ¿cierto?, de los antepasados y también recorre, ¿cierto?, un poquito de la historia, los milagros y lo que ocurrió. Pero también les habla del futuro, lo que acontecería en relación con su compromiso que iba a fallar y les anticipa. Y también las responsabilidades que tenían que asumir por ello. Les deja bien claro, ¿cierto?, que cada generación tiene que educar a sus hijos y capacitarlos para aceptar el servicio al Eterno. Ninguna generación podría excusarse de su responsabilidad de la Torá y las mitzvot, debido a la ignorancia. Nadie podría excusarse, al contrario, ustedes todos dicen están incluidos, ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos y todo el resto. O sea, no solamente están siendo considerados, como nos explicó ayer, ¿cierto?, nuestro Benjamín, sino que también están siendo responsabilizados y no colocados, ¿cierto?, en el nivel de la ignorancia. Lo siguiente, ¿cierto?, que confrontó Moshe fue la excusa por la modernización de la Torá, es decir, en cada generación hay quienes consideran que la Torá es algo arcaico y obsoleto, algo añejo. Pero realmente, ¿cierto? Solo renovando, ¿cierto?, las ideas de la Torá, estudiándola, viendo nuevas prácticas y tratar de ver cómo se cumplirá en cada generación, es que evitaremos esta definición. La Torá es eterna y como nos dijo el maestro, ¿no?, el Mesías, el mandamiento es eterno, da vida eterna. Yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras de Él porque son vida eterna y su mandamiento es vida eterna. Es decir, tenemos que dejar de pensar que la Torá es obsoleta, arcaica, vieja, y ya no se puede cumplir. Al contrario, tenemos que intentar cumplirla en cada generación. Permiso. Perdón. Y tal como la historia lo demostró,
Las advertencias de Moshe fueron ignoradas. Las generaciones posteriores se preguntarían, ¿por qué nos vino tal destrucción, tal desolación? Y en búsqueda de respuesta tendrían que volver a las verdaderas prácticas, ¿cierto? De sus antepasados, porque la Torah es perpetua, permanente. Y a esto le llamó, ¿cierto?, hacer teshuvá, hacer retorno, arrepentimiento, para que se cumplieran las bendiciones completas del Señor sobre sus vidas. A medida, ¿cierto?, que una generación puede retornar, ¿cierto? O cada generación retorna dentro de la historia de Israel. Se sienten también abrumados por la falta de, o por toda la separación que tuvieron, ¿cierto?, con el conocimiento de la Torá. Pero Moshe dice que sería accesible la Torá para todos aquellos que de verdad quisiesen saber y conocer de ella. Iba a estar ahí, iba inclusive circuncidar sus corazones. Si alguien de verdad quisiese retornar y volver a sus caminos, Eterno le iba a prosperar esto. Así que la ignorancia o la falta de oportunidades de aprender nunca serían una excusa, porque el Eterno aseguraría a través de Moshe que así ocurriría. Serían, ¿cierto?, prosperados al retornar. Bueno, así, ¿cierto?, vemos como en esta porción se relatan varios temas, como Moshe eh, convoca a Yehoshua también a la tienda de reunión, les habla de lo que iba a venir, le ordena ser fuerte y valiente, a tener la misma devoción, ¿cierto?, que él había tenido. Y así Moshe alienta, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Ya que nos acercamos a una nueva festividad. En la Torá hay dos festividades cuyo significado principal, que hoy día conoce, no se describe en la Torá. En la Torá en ninguna parte se le llama a Rosh Hashanah o a Yom Teruah el día del juicio. Y tampoco en la Torá se le llama Shavuot la fiesta de la entrega de la Torá. Entonces, ¿por qué hay un aparente ocultamiento de la Torá del significado que hoy sabemos y conocemos sobre estas dos festividades? Bueno, hay otras fechas que tampoco conocemos, ya que nos aproximamos al día y la hora que nadie sabe. No sabemos entonces el significado real dentro de la Torá de Shavuot ni de Yom Teruah. Por otro lado, hay otras fechas que están ocultas. Por ejemplo, la fecha de la eventual llegada del Mashiach. Y en su momento tampoco se conocía en la Torá la fecha de la muerte del Mesías. No aparece una fecha como tal en la Torá, ni aparece cuándo vendrá el Mesías. Y la razón de por qué no aparecen estas fechas es la misma. ¿En qué sentido? Nos obliga a pensar de una manera diferente. No saber la fecha de la entrega de la Torá nos permite sentir como si la Torá fuera nueva cada día, porque no sabemos cuándo fue entregada. Tenemos la obligación, por tanto, de celebrarla todos los días y de sentirla como nueva cada día. La renovación de la Torá, como hablábamos un poco la semana pasada. Ahora, no saber cuándo vendrá el Mashiach. ¿Qué podríamos hacer si no sabemos cuándo vendrá? Bueno, tenemos que arrepentirnos constantemente antes de su llegada, porque no sabemos cuándo vendrá. No conocer la fecha nos ayuda a estar en arrepentimiento continuo. No saber cuándo se entregó la Torá implica que tengamos que recibirla siempre. Y no saber cuándo moriremos, cada uno de nosotros, que nadie conoce la fecha de su muerte, también nos puede llevar a arrepentirnos constantemente antes del día del juicio. Y finalmente no saber cuándo va a ser ese día del juicio, que recordamos por ahí en Rosh Hashanah, nos impide que pequemos durante el año. Porque aparentemente
eh, ¿sería seguro hacerlo? O sea, si yo conociera cuándo va a ser el día del juicio, bueno, peco 364 días y me arrepiento en el último día. Y ya sé cuándo es, pero no sé cuándo va a ser el día del juicio. Por lo tanto, no puedo pensar de esa manera, sino que no puedo planificar mi arrepentimiento hasta el último momento. Tengo que hacerlo hoy, con mis palabras, con mi corazón. Así que tenemos, ¿cierto?, que saber reconocer las fechas y lo que implican estas fechas. Y a veces no conocemos las fechas. Bueno, ¿qué significa? Que hay que prepararse. Hay momentos, ¿cierto? Hay momentos que llegan, momentos y momentos que llegan en la vida. Y a veces uno no sabe cuándo llegarán, pero hay que estar preparados para ese momento. Realmente, ¿cierto? Como dicen algunos, el éxito es cuando se conjugan la oportunidad con la preparación. ¿Cuándo hay éxito? Cuando me preparé, estuve entrenando y llegó la oportunidad y tomé la oportunidad. Entonces, esto es lo mismo. Tengo que prepararme. Si no sé la fecha, siempre, constantemente, cada día. La Torah comienza diciendo en esta porción: todos ustedes están hoy ante el Eterno vuestro Elohim. Eterno vuestro Dios. Rashi dice dentro de su comentario: ¿por qué esta sección comienza diciendo ustedes están de pie hoy? Y estas palabras están yuxtapuestas a las maldiciones de la sección anterior, porque anteriormente había cerrado Moshe hablando de las maldiciones. ¿Por qué viene entonces esta frase? Todos ustedes están de pie hoy, cuando anteriormente mencionó sobre las maldiciones. Entonces dice Rashi que porque cuando Israel escuchó las 98 maldiciones mencionadas en la parasha anterior, además de las 49 maldiciones de Vayikra, de Levítico, él dice, sus rostros se empalidecieron, se horrorizaron y exclamaron: ¿quién podrá resistir todo esto? Y por eso Moshe, dice Rashi, les dijo: miren, todos ustedes están de pie hoy ante el Eterno. Es decir, si bien muchas veces provocaron la ira del omnipresente, del Shaddai, el Macom, como se le llama mejor dicho, aún así Él no los ha destruido. Sí, pronunció muchas maldiciones, muchas cosas malas, pero todavía están de pie. Significa que todavía no tienen que rendirse, tienen que seguir adelante. Todavía están en su presencia. Pese a todo lo que ha pasado, siguen en su presencia. Un sabio se pregunta: ¿hemos oído algo de esta envergadura alguna vez? ¿Acaso cuando un padre reprende a su hijo y cuando ve que su hijo se ha tomado en serio esta reprensión, le dice: no te preocupes, hijo mío, me has hecho enojar muchas veces y siempre te has salido con la tuya? ¿Uno ve este tipo de cosas? Tranquilo, hijo, en realidad siempre te he perdonado aunque hayas hecho y siempre has salido con la tuya. No, porque si estoy reprendiendo a un hijo no le voy a decir: en realidad siempre te sales con la tuya, ¿no? Lo voy a reprender. Entonces, ¿por qué Moshe inmediatamente, cierto, menciona estas palabras, pero además menciona palabras severas después? Y este es el punto. O sea, primero, maldiciones. Y les dice a ustedes, pero todos ustedes están de pie hoy, pese a todo lo que han hecho. Aquí están. Pero después continúa la parasha hablando otras durezas que vivía, ¿cierto? O que había cometido el pueblo. Y Moshe es duro nuevamente, ¿cierto? Están todos aquí hoy día. Hago este juramento con todos ustedes.
Pero ¿qué dice por ahí? Pero cuidado, que hay entre ustedes hay quienes se han alejado, se han corrompido. Entonces, explica este sabio, Rabí Ben Sion se llama. Él dice que el Eterno juzga a una persona tanto de manera personal como de manera colectiva. Entonces él dice, primero el Eterno pesa todas las transgresiones o las averot de una persona. Pesa mis acciones. Luego pesa las buenas acciones, las masin tovim, y los pecados del pueblo de forma colectiva. ¿Qué pasa? Que muchas veces la acción de una persona trae el mérito a toda la nación. Una persona hace un acto que logra, cierto, cubrir multitud de faltas de un pueblo. Pero sin embargo, esto solo ocurre cuando el pueblo está unido. Por eso les dice, ustedes están de pie hoy. Es decir, ustedes, todos ustedes. Es cierto que han enojado al Eterno. Ustedes individualmente. Cada uno de ustedes individualmente merece castigo. Sin embargo, hoy día están todos juntos, unidos. No deben temer entonces a las maldiciones. Pero tengan cuidado, dice, versículo 17. Quizás haya entre ustedes un hombre, una mujer, familia o tribu cuyo corazón se desvíe de estar con el Eterno, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de otras naciones. Quizás haya entre ustedes una raíz de ajenjo y de hiel, que produzca hiel y ajenjo. O sea, si existe alguien así entre ustedes, y si separa, que separa al pueblo, ¿cierto? Y desvía a otros también de esta unidad, pues perderán este beneficio del conjunto de la unidad. O sea, en definitiva, yo merezco castigo por mis transgresiones, sí, pero hay un mérito colectivo de estar todos ahí. El hecho de estar todos unidos, el Eterno los trata diferente. Aunque algunos de ellos y muchos hayan cometido transgresiones, están todos de pie para seguir adelante. Y el mérito de algunos puede ser el mérito de todos. Pero ¿qué pasa si alguno entre ellos, en esa unidad, comete transgresión y desvía a los demás? Se va a perder ese mérito colectivo y van a ser dispersados y cada cual va a pagar por su pecado en el fondo. O sea, el Eterno tiene un trato con el pueblo de forma general, colectiva. Y es capaz de cubrir multitud de faltas cuando los individuos se unen. Por ejemplo, en una comunidad. A lo mejor una persona que comete una falta y merecería el castigo, pero a lo mejor la comunidad lo ayudó, lo cobijó, lo corrigió. Y no tuvo castigo por el mérito colectivo, porque se le cubrió, se le ayudó, estuvo ahí. Pero ¿qué pasa si la persona se separa y además lleva a otros al error? Pues cada cual tendrá que pagar por su falta y no habrá una unidad para cubrir esa multitud de errores. Entonces, esa es la clave que dice Moshe. Ustedes todos están hoy día, hoy, ante él. Todos. Sí, cada uno merece su castigo, pero como están hoy día todos, no tengan temor. Son un pueblo que se presenta ante su Padre, su Señor, su Dios. Pero cuidado, no permitan que haya entre ustedes alguien que se desvíe y haga desviar a otros. Y esa es la advertencia que le da al pueblo de Israel. Otra explicación de nuestra sacada de nuestra para allá dice, y sucederá que cuando oiga las palabras de esta imprecación, bendecirán su corazón diciendo, la paz estará conmigo. Aunque yo ande como mi corazón así lo quiere. Dice, el mejor
Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, ¿quién? El que se haya escuchado y haya querido servir a otros dioses, en el fondo. Sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición se envanecerá diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra esa persona y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Así dice esta parasha. O sea, el que aún, escuchando todo esto, queriendo excusarse a lo mejor en el mérito colectivo, y todavía se envanezca su corazón y quiera seguir en pos de otros caminos, ¿qué dice? Y diga, tendré paz en realidad, que anda en mi terquedad. Jamás querrá perdonarlo, dice él. Ya. Si te quieres excluir del pueblo y quieres seguir haciendo otras cosas, y te quieres excusar en que eres parte del pueblo, no. El que piense de esa manera tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, dice. No querrá el Eterno perdonarlo. O sea, caerán sobre él todas las maldiciones. Esa es la importancia de estar unidos, de estar como un pueblo juntos. Que se presente, de hecho, en las próximas fiestas, ¿cierto? Se presenta el pueblo como uno solo, unido. Hemos pecado, hemos cometido transgresión, hemos fallado, hemos faltado, todos nosotros. No nos presentamos como individuos personales, sino como una unidad. Y en la unidad y en ese mérito, ¿cierto? El Eterno nos perdona. Pero ¿qué pasa si hay alguien en medio de que todavía piensa en su corazón, tendré paz aunque ande y siguiere haciendo esto o aquello? Dice el Eterno no querrá perdonarlo. Toda maldición escrita caerá sobre él. Será borrado, dice. Entonces, Moshe no se anda con cuentos. Se los dice muy directamente. Al respecto podemos decir, cada persona es diferente. Cada persona tiene su personalidad. Cada persona tiene su manera de vivir y de actuar. Cada persona tiene su ocupación. ¿Qué pasa si todo el mundo tuviera la misma personalidad? Si todo el mundo quisiera trabajar igual, en lo mismo que los demás. O sea, imagínense, todos queremos trabajar en lo mismo, porque todos somos iguales, tenemos la misma personalidad, nos gustan las mismas cosas, entonces queremos dedicarnos todos a lo mismo. ¿Qué pasaría con el mundo si todos eligieran lo mismo? Una persona podría llegar a pensar, bueno, el mundo no me necesita. Uno más, uno menos, no daña nada si finalmente todos hacemos lo mismo. Como el mundo aparentemente no me necesita, pecaré a mi antojo, pues habrá paz para mí. En total somos todos iguales, uno más, uno menos, no importa. Bueno, este tipo de pensamiento es lo que está diciendo este versículo, que no es así. El Eterno no estará dispuesto a perdonarlo, dice. O sea, el mundo no continuará adelante o existirá sin él más adelante, en el mundo venidero. Entonces, cuando pensemos de que todos pesamos lo mismo, que todos hacemos lo mismo, que en realidad somos un número y que es uno más, uno menos, no importa en qué afecta que yo haga esto o que no haga nada, estamos equivocados, lo hemos hablado, ¿cierto? Una sola acción inclina la balanza. Tenemos que pensar nosotros que el mundo está en un perfecto equilibrio y que cada acción que hacemos o dejamos de hacer inclina la balanza para el bien o para el mal. Eso, esa es la implicancia de nuestra vida. Y si pensamos que en realidad somos uno más y que al Eterno no le interesa, ¿o qué importará que en medio de Israel haya alguien que esté haciendo lo que quiera o desviándose como quisiera? ¿No? Por eso es que somos diferentes,
cada cual toma su propio camino, para que la gente, aun cuando descendamos todos de, digamos, de mismo hombre, somos todos diferentes, para que nadie pueda decir, yo soy igual al otro, el mundo no me necesita. Haré lo que quiera en este mundo, si en total el mundo no me necesita. Cada persona es diferente y tiene algo diferente que aportar en este mundo. No se puede excusar. Más adelante, ¿cierto? Dice, y volverás al eterno tu Dios. Una vez que haya todo esto pasado, y vuelvas. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti la bendición y la maldición que he puesto ante ti, y recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que te ordeno hoy. Y vuelvas, dice el Señor tu Dios. Si alguien dijera, en realidad, ¿de qué me tengo que arrepentir? No he hecho el mal, no he hecho lo malo, soy una persona buena, no tengo arrepentimientos. Entonces, para cumplir el mandamiento de volver a Dios, que no he cometido falta, ¿cómo lo cumplo? Hay quien podría pensar de que uno está obligado a cometer algún error para poder volver. En verdad me encantaría ser como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque una vez que volvió se le puso la argolla, se le dio de todo, se hizo una fiesta. Me encantaría ser ese hijo. Entonces tengo que salir y despilfarrar para después volver y disfrutar todo aquello. ¿Estaría bien pensar eso? No. Más bien debiésemos preferir elegir ser el hijo que se quedó ahí. No hubo necesidad de volver. Siempre estuvo ahí con el padre. Esa es la reflexión que le dice, ¿cierto? El padre en la parábola. Entonces, no es necesario despilfarrar o descarriarse para volver al Señor, al Eterno. Uno podría pensar de esa forma erróneamente y cometer faltas, pero alguien también podría pensar erróneamente, bueno, no he cometido nada malo, ¿de qué tengo que arrepentir? No voy a cumplir jamás el mandamiento de arrepentirme o corregir porque en realidad nunca, no pienso que haya cometido error. Si soy una persona que no reconoce las faltas, que le cuesta decir me equivoqué, y uno piensa que nunca se equivoca, que siempre está bien, yo hago lo que quiero, me conduzco de mi forma, asumo mis consecuencias, ok. Pero hay que cumplir con la mitzvah de volver al Señor. Entonces, en el fondo, aun cuando uno piense que no ha cometido falta, debiese considerar que el estudio, el indagar, ¿cierto?, en todo lo que implica la teshuvá, cuando uno indaga en todo eso, se considera como que ha cumplido también este mandamiento. Incluso si no hay nada en lo que hubiese fallado. Porque pensemos en el maestro también. El maestro buscaba al Eterno, se volvía a él. Cada vez indagaba más en él. Oraba. O no era necesario si no había pecado. Él se volvía hacia el Padre. Le consultaba. Veía, ¿cierto?, si había en él algo malo. Trataba de seguir siempre el bien. Obviamente. Siempre se acercó a la Teshuvá hasta agradarle, ¿cierto?, plenamente al Padre. Cuando un niño es un niño, no hace la voluntad del Padre. Cuando un niño nace, un padre dice, me gustaría que sea tal cosa, o mi hija. Pero no lo hace, si es un niño, nunca, no lo va a hacer siendo niño. Pero si cuando crece, se responsabiliza, aprende, y además termina volviéndose a la voluntad del padre o de la madre, y cumple con aquello que anhelaron para ese hijo o esa hija, ahí sí hay contentamiento. Entonces siempre se puede volver, siempre se puede hacer teshuvá, como lo hizo el maestro hasta su último día, agradando, ¿cierto?, cumplir la voluntad del Padre. Y si alguien considera, oye, nunca he pecado, no he hecho algo malo, bueno, indague. Vea, porque en realidad
Volver se trata de volver a la voluntad de Él. Entonces indague cuál es su voluntad. Y así conocerá realmente lo que es volver a Dios. Bueno, nuestra Haftará menciona en Isaías, ¿cierto? Es precisamente la Haftará que se lee antes de la fiesta de Rosh Hashanah, de Yom Teruah. Nosotros dependemos de nuestro Padre. Él es la fuente de nuestra bendición, de nuestra protección, de nuestro bienestar. Su amor, su bondad son constantes. Hemos llegado hasta este día, hasta este tiempo. Aquí estamos, ¿cierto? El profeta preparó la esperanza que nos permitió poner la tragedia en perspectiva. Aunque viniera mucha tragedia y maldad, bueno, vendrá también la providencia de Dios. Si oramos y nos arrepentimos y su justicia. Llegará un momento donde las naciones verán tu justicia, todos los reyes tu gloria. Y será cierto en ese tiempo. Estarás contado, contarás las misericordias y las alabanzas de Dios, como dice el profeta. Porque ciertamente son mi pueblo. En esos días estamos. Días ciertos donde recordamos que volviéndonos a Él, realmente hemos estado bien, estaremos bien. Y para finalizar, una breve alusión a este cántico. El doble propósito del cántico que enseñó Moisés. Y dice el Eterno, y ahora escribe este cántico, enséñaselo a los israelitas, ponlo en su boca, para que este cántico me sea testigo contra los israelitas. Cuando nos haya traído, los haya llevado a la tierra, comerán, se saciarán, engordarán, se volverán a otros dioses, los servirán, se burlarán de mí, romperán mi pacto, y muchos males opresores les sobrevendrán. Y entonces este cántico les será de testigo, porque no será olvidado de la boca de sus descendientes. Cuando vengan las calamidades a Israel, y cuando se enfrentan a ellas, ¿qué se pregunta el pueblo? ¿No será que Dios ya no está entre mí? ¿Que me llegan estas tragedias? ¿No será que ya no está conmigo, no me apoya? Dios mío, me has abandonado. Ya no existe Dios. Si había un Dios, me hizo sufrir todo esto. Ya no creo en Él. Claro. Y de hecho la calamidad se produce cuando el Eterno retira su supervisión, su providencia sobre el pueblo. Cuando el Eterno quita su mano ahí y deja que sean escarnio, son escarnio. Ya lo han sido, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Pero esto no explica todo. Es solo una parte. ¿Es conveniente culpar a Dios cuando las cosas salen mal? Porque mucha gente culpa a Dios en esos momentos. Tú me hiciste esto, me quitaste mis hijos. Recordemos simplemente los episodios del Holocausto. Tú hiciste esto, me hiciste aquello. Dejaste mi vida a que sea entregada así. Mira cómo me murieron mis hijos, mi familia, etcétera. Cuando las cosas salen mal es fácil culpar a Dios, porque Él debería haber estado allí para nosotros. Debería habernos rescatado, tal como lo hizo con nuestros padres. Si no hubiese retirado su apoyo de nosotros, no estaríamos sufriendo las maldiciones de esta reprensión.
O también nos podemos preguntar, ¿y por qué decidió no ayudarnos? ¿Por qué decidió no responder a nuestro clamor? ¿Por qué guardó silencio y distancia cuando más lo necesitábamos? La gente a veces ha pasado cosas muy difíciles. Las personas. Estas son preguntas válidas que nacen del corazón. A veces uno puede suponer por qué, basándonos, ¿cierto?, en lo que se nos ha enseñado, que nuestras malas acciones nos han alejado de su presencia. Y resulta que el Eterno dijo que sí, estas cosas iban a pasar. Iban a pasar. Pero que Él no iba a poder, y Él no iba a poder soportar que el pueblo siguiera hundiéndose en el pecado. Es decir, la culpa es del pueblo, no de Él. Esto es como lo que hablábamos del pecado individual y colectivo, cuando el pecado ya es colectivo y todo el pueblo va de camino hacia el mal, bueno, todas las maldiciones caerán sobre el pueblo. Y cuando alguien se desvía, pero el pueblo se mantiene unido, el que se desvía sufrirá las consecuencias, pero el pueblo se mantendrá. Pero cuando todo el pueblo se hunde, no queda nada que hacer. Entonces la culpa es nuestra. Notar, no notar que el Eterno separó su providencia divina o su supervisión sobre nuestra vida y no saberlo, no darnos cuenta, es nuestro error. ¿Por qué Él alejó su presencia de nosotros? Ese es nuestro error. Y aquí dice la Torá, ustedes se van a encontrar en esta situación, llegarán ahí y van a pensar que en realidad Dios los abandonó. Dice, comerán, se saciarán y engordarán. O sea, van a llevar un estilo de vida a su manera. Van a vivir en abundancia, en lujo, se van a saciar. Pero no dice y buscarán mi presencia, ¿no? Simplemente se dedicarán a vivir en lo material. ¿Cómo el pueblo podrá librarse de un doble error? ¿Cuál es el doble error? Que como pueblo sean mediocres, unidamente mediocres, que toda la nación esté mal y equivocada. Y además, que le echen la culpa a Dios, pensando de que Él, por culpa de Él, vinieron todos estos males. ¿Cómo librarnos de este mal error, de este doble error? Nuestras malas acciones unidas a creer que otros tienen la culpa, o que Dios tiene la culpa. Porque este es un doble error. Hacemos algo mal y le echamos la culpa al de al lado, o al de arriba. Eso no se hace. ¿Cómo poder librarse de este doble error? Mm. Dice esta porción, este cántico, que el testigo que responda, perdón, el testigo que responda, ¿cierto? Ante esto será el cántico, Haasinu, el cántico de Moshe. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? Bueno, en realidad es porque el cántico de por sí relata todo lo que va a acontecer, relata toda la historia, relata cómo se torcieron sus corazones, cómo Dios los abandonó, cómo sufrieron y cómo se dijeron, ¿acaso me has abandonado? Y en realidad nos da la respuesta, pues no, no era eso, fueron sus acciones. En realidad el cántico lo que nos revela es toda la historia, el marco completo, para no caer en el doble error. En realidad no fue Dios, fuimos nosotros. Por eso el cántico es un testigo, porque nos ayuda a entender que no es su culpa. Nos está relatando todo lo que pasa y todo lo que pasó cuando suceden estas cosas. Nos explica
los indicios, lo que pasó, las acciones, las consecuencias, las maldiciones que vinieron, el abandono que sufrió el pueblo y después preguntándose, bueno, ¿qué ha pasado acá y cómo puedo volver? Es un testigo porque nos habla de todo ese proceso, desde principio a fin, de lo que no nos dimos cuenta, de lo que nos pasó inadvertido, hasta llegar al momento que llegamos. El Talmud, ¿cierto? En la Gemara, dice y enseña que esta Shirah no es simplemente el cántico de Hasin o de Moshe, sino que en realidad es toda la Torah. Escriban para ustedes mismos este cántico, dice. Y ellos leen, escribe para ti toda la Torah. Tendría sentido porque en realidad para reconocer por qué Dios, ¿cierto?, se retiró de nuestra vida o de nuestro propósito, sin tener idea de las razones, sería difícil comprenderlo, ¿no? Pero las razones las podemos comprender estudiando la Torah. ¿Por qué Dios se alejó de nosotros? Bueno, estudia la Torah y cuál era su voluntad. Si no tienes ni idea cuál es su voluntad, ¿cuándo vas a saber por qué se alejó de ti Dios? Como pueblo completo también. ¿Cómo sabremos por qué Dios permitió la calamidad si no conocemos su voluntad? Nos vamos a dar vueltas en círculos. Entonces, la única forma de comprender por qué, bueno, es estudiando, conociendo su palabra. ¿Por qué fracasamos? ¿En qué fracasamos? Ahora, si no se hubiesen olvidado los hijos de Israel de su Torah, o si siempre la recordaran, esta es nuestra garantía, recordar el cántico, recordar simplemente las palabras de la Torah. Si simplemente nos hubiésemos mantenido intactos en los mandamientos de la Torah, a lo mejor no estaríamos en un camino tan peligroso. Ahora, si estamos en lo que estamos, ¿cómo podría la misma Torah, en la cual caímos en la maldición de la Torah, de la ley, como dice Pablo, cómo ahora que caímos en la maldición de la Torah, porque no la cumplimos, cómo podría ser la misma Torah la que nos lleve de vuelta al regreso? Porque esto es lo que muchos no han entendido. Ellos dicen, no, hemos caído, ya no estábamos bajo la maldición de la ley. Pero si la maldición de la ley vino por algo, porque caímos de su voluntad. Y como nos alejamos de él, vino maldición. ¿Y cuál es el camino de regreso? Volviendo a cumplir su palabra. Entonces, la Torah dice, en verdad, no será olvidado de la boca de sus descendientes, dice este cántico. No será olvidado de la boca de sus descendientes. En los peores momentos donde el pueblo esté pensando que está abandonado, no será olvidada esa palabra de sus descendientes, para volver a ella. O sea, la Torah misma nos hizo caer en la maldición, pero también la Torah misma es nuestro garante y el camino al regreso. Y por eso decimos que el Mesías es la Torah viviente, porque el garante es también su misma palabra, para poder regresar a Él. Y la Torah no se ha olvidado de su pueblo, que la conciencia del pueblo perdure. Solamente manteniendo esta promesa, ¿cierto?, intacta, podremos, ¿cierto?, renacer, o Israel podrá renacer. Porque dice este versículo, yacerás con tus padres y te levantarás. Y el versículo dice, yacerás con tus padres, es decir, muerto, y te levantarás. ¿Qué significa te levantarás? No se puede entender y te levantarás sin entender la primera parte. Y yacerás con tus padres.
Es decir, Moshe habla de que morirán, pero se levantarán nuevamente en la resurrección. Pasarán todas estas cosas, pero si volvieres a ti, al Eterno, ¿sí? En algún momento yacerás con tus padres, pero si volvieres a mí, aunque yazcas, ya y hayas muerto, te levantarás y tendrás cierto la resurrección. La muerte no es definitiva, no es la muerte el alivio a todos los males de este mundo. Es un resultado, ¿cierto?, de vivir, de la vida, un cambio de estado. Pero Moshe nos promete, ¿cierto?, a través de este cántico del Eterno, que la nación despertará de su sueño y volverá a la vida. Por eso hemos sido levantados, ¿cierto?, por el Espíritu del Mesías en la resurrección junto con Él, para despertar del letargo, volver a vivir. Si creíamos que estábamos muertos en delitos y pecados, llenos de maldiciones por haber desobedecido el camino del Eterno, como dice esta para allá, yacerás con tus padres, dice, y te levantarás y habrá resurrección. Si volvieres de todo corazón a Él, Él circuncidará tu corazón. Él te llevará de vuelta, te llenará de vida y te garantizará que el pueblo y toda su nación volverán a estar de pie. Tú como persona te levantarás, pero el pueblo también se volverá y dice que volverá a tener la gloria de antaño. Y esa es la promesa del Eterno para cada uno de nosotros y para su pueblo Israel. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.